Hola, hola, buenos días, gracias por acompañarnos una vez más, como de costumbre, a través de nuestra agenda informativa en este foro de noticias. Hoy vamos a tocar el tema de la libertad de expresión, específicamente con los profesionales de este rubro, y vamos a dialogar con los que han sido partícipes de crear a decenas de comunicadores sociales, licenciados en la materia de la comunicación, a los que han sido partícipes de ilustrar, de dar esa enseñanza y de brindar todo su amplio conocimiento en las aulas de clases en las diferentes universidades del país. Vamos a compartir esta experiencia específicamente en conmemoración del Día del Periodista con uno de los mayores exigentes, rigurosos, catedráticos, con un palmarés en su currículo que si lo empiezo a mencionar, pues nos va a llevar media hora aquí hablando del licenciado René Orlando Gabarrete Moreno, con una amplia trayectoria. Fíjate que al licenciado Gabarrete, para que ya más o menos tengan una idea ustedes, primera vez que lo entrevistamos y quisimos encontrar más en las redes sociales del licenciado Gabarrete, y lo vemos activo en estos métodos de las tecnologías del siglo XXI, específicamente en Facebook, y esto pues significa que está también a la vanguardia de los métodos tecnológicos que nos llegan y nos exigen las nuevas tendencias de comunicaciones del siglo XXI. Licenciado Gabarrete, buenos días, gusto saludarle. Placer. Muchísimas gracias. Buenos días, Arlington. Gracias por la oportunidad. ¿Y cómo está usted? ¿Qué tal le ha ido? Muy bien, satisfechos, felices en la siempre esta antesala. Bueno, el Día del Periodista representa una celebración para nosotros. Algunas veces decimos conmemoramos, otras veces celebramos, algunas veces hay mucho júbilo, pero también siempre es importante en cualquier circunstancia que exista el espacio para reflexionar sobre la profesión. Eso es indispensable, Arlington. Esto ha sido, cuando yo le decía la introducción, licenciado Gabarrete, usted ha sido uno de los formadores, mejor dicho, de los creadores de estos monstruos, de esta profesión. Vamos a usar sinónimos de monstruo como sinónimos de inteligencia, de personalidades. No ha sido una tarea nada fácil. ¿Cómo usted ha sido partícipe de estas personalidades que hoy por hoy brillan en la televisión, en los diferentes medios de comunicación del país? Bueno, ha sido una tarea satisfactoria. Yo particularmente en mi grado medio soy un maestro, entonces me formé para ser formador. Combinado la práctica de la vida del periodismo y de la comunicación con la docencia, ya prácticamente son casi 3 décadas de ser docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación y Publicidad de la Universidad de San Pedro Sula, y luego retorné como docente a la casa que me formó, la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula, y he tenido la satisfacción, el privilegio de ver evolucionar a muchísimos jóvenes que se presentaron un día con mucha ilusión en sus rostros, con muchos sueños, con muchos deseos de realización, y ahora afortunadamente son mis colegas, algunos notables, brillando, destacando y sobre todo llevando el compromiso de la comunicación social y de la reivindicación de las audiencias en su quehacer diario. ¿Le ha pasado que alguno de los que usted ha formado, o no vamos a hablar de los que han compartido ustedes experiencia tanto laboral, porque su palmarés de hoja de vida es muy inmensa, licenciado Gabarrete, usted ha dicho, este joven que está en este medio de comunicación, yo lo formé, es coordinador, director de prensa, editorialista, algunos son escritores, porque la mayoría de los que son licenciados en materia de comunicación, es que va casi relacionado la escritura con los métodos de la comunicación en todo caso, y usted dice, bueno, yo lo hice, así como dice ese popular refrán, yo lo hice. Sí, y uno se atribuye que la vida profesional de ellos es en algún fragmento, en alguna porción, una prolongación de la vida profesional de uno, porque uno siente que estuvo ahí presente en su formación. Y no, claro, y muchos en los medios
que tienen más capacidad de exposición, la televisión, la radio, otros quizás un poquito más escondidos en la prensa escrita, pero bueno, con este entorno multimedia todos tienen oportunidad de aparecer, pero todos realizándose desde sus perspectivas. Algunos en el periodismo deportivo, otros en el periodismo cultural, otros con mucho énfasis en comunicación para el desarrollo, otros destacando en la noticia general, pero todos escribiendo con letras doradas una historia llena de honor, de mucha dignidad, porque eso sí lo deseo destacar. Algunos soñaron e idealizaron el campo ético en el aula de clases y prácticamente esas manifestaciones éticas que una vez manifestaron les acompañan en su vida profesional, y yo creo que eso le genera un aura al periodismo. Ese es un valor agregado importantísimo y una condición fundamental. Arlito. Vamos a hablar del periodismo de la vieja guardia con el periodismo actual. Estamos con nuevas tendencias, específicamente ahora se está implementando la inteligencia artificial y el periodismo tiene que estar a la vanguardia de las tecnologías. ¿Cuál es la diferencia del periodismo de antes con el de hoy? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo creo que una característica es la condición del proceso de reporteo. Bueno, antes para visitar una fuente documental había que asistir a una biblioteca. Entonces yo creo que predominaba mucho el principio de constatación, el principio de salir a la calle y mojarse para determinar si estaba lloviendo, o salir a la calle y recibir el sol para determinar si la temperatura estaba caliente. Ese aspecto fue importante. Creo que había una vocación reporteril indiscutible. Es muy probable que en el periodismo de hoy hay una combinación entre la fuente que constata y también aquella fuente de información documental que podemos encontrarlas en sitios web, en páginas organizacionales. Entonces yo pienso que una diferencia es que antes teníamos que buscar el dato siempre en la calle, siempre en la fuente de la información. Ahora tenemos una ventaja de que hay mucha información documental que nos sirve no solamente para incorporar elementos a la noticia, sino que nos sirve también para documentarnos nosotros mismos y contextualizar el tema. Pero en sí, la vida reporteril sigue siendo el centro y el faro y el elemento transversal en la práctica del periodismo. Hablábamos de los métodos tecnológicos del siglo XXI, el periodismo actual o las nuevas promociones del periodismo, creo que están en la vanguardia de las nuevas expectativas de los medios de comunicación o de la tecnología virtual, licenciado. Y representa una enorme ventaja. Yo estoy convencido de que la tecnología ha democratizado la plataforma de los medios de comunicación. Antes, fundar o pensar en un medio de comunicación por parte de un periodista era un desafío colosal, casi imposible en materia de inversión. Ahora es muy probable, con menos recursos, poder transmitir noticias. Claro, hay que trabajar más en los fundamentos de un medio de comunicación, que no es únicamente un sitio, sino que debe tener una estructura conceptual muy bien definida, pero me parece que es la principal ventaja. Sí. Sin embargo, también esa avenida y esa abundancia de espacios generan desafíos porque pueden generar excesos, y yo creo que ahí tenemos un reto nosotros como periodistas para asumir con mucha responsabilidad la tarea, y tienen un reto de discernimiento enorme también las audiencias para diferenciar entre, no podríamos hablar en términos absolutos entre lo bueno y lo malo porque todo tiene sus matices, pero sí entre el buen periodismo y aquel que no es tan bueno. Licenciado Gabarrete, me interesa el tema siempre vamos a hacer estos comparativos, aunque sea un poco despectivo, pero tenemos que poner el dedo en la llaga. Digo esto porque hay periodistas que incluso no saben manejar ninguna computadora. Entonces, ustedes pasan con los métodos de actualizaciones, específicamente el Colegio de Periodistas, porque ya estos periodistas viejos que están titulados no van a regresar a la universidad, a menos que sean como máster, porque se imagina que en los tiempos antiguos, si se usaban cassette, vinilos, se usaban otro tipo de métodos, y hoy es la tecnología de las computadoras, los métodos de redacción. Imagínense usted cuando trabajó en la prensa, ¿va? Correcto. Todo ha cambiado, todo ha cambiado. Así Entonces, digo yo esto, están equipados las nuevas... Bueno, los nuevos sí, los nuevos periodistas o licenciados en comunicación, que así se llama la carrera ahora, ¿va?
Sí, la carrera Ciencias de la Comunicación y Publicidad de la Universidad de San Pedro Sula y Periodismo en nuestra Universidad Nacional. Bueno, aterrizo con la pregunta. Los periodistas viejos que no es que se han quedado obsoletos, falta un poco de tecnología en ellos. ¿Se han actualizado estos periodistas de la vieja guardia? Bueno, sí, hay muchos de ellos que se han enfrentado con la tecnología y que se han insertado con éxito, y que claro, no en la medida o en la intensidad que lo puede hacer un joven de la generación nueva que nace prácticamente en una sociedad absolutamente tecnológica, pero sí hay muchos periodistas que están activos, incluso periodistas que estuvieron antes con nosotros y están transmitiendo informaciones, están participando en foros. El reto también con la nueva generación es la posibilidad de incorporar la mayor cantidad de tecnología al periodismo. Debemos reconocer que en materia de formación algunas veces faltan recursos, ¿no? Pero el joven nació con la tecnología. Honduras tiene unos 6, 7 millones de usuarios de teléfonos celulares, tenemos casi medio millón de personas con conexiones troncales a internet en sus casas, y ahora pues es parte, de hecho yo creo que la tecnología, el aparato celular es parte de la canasta básica que ahora tenemos, y eso facilita que muchos jóvenes, pues aunque tengamos ausencia de laboratorios, aunque nos falte infraestructura algunas veces en las universidades, ellos puedan estar al día con la tecnología y ser muy efectivos en los procesos de transmisión. ¿Cómo ha visto usted los cambios ahora con estos métodos tecnológicos en los medios de comunicación? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Puede desaparecer los medios de comunicación? ¿O cómo lo analiza usted? Hay principios en la transmisión de noticias que sí pueden reemplazar en alguna medida la labor de un periodista, es decir, se pueden generar narrativas básicas. Y digo básicas porque de repente faltará algo, faltará antecedente, faltará contexto y faltarán algunos criterios de valoración que toda noticia debe tener. Otra cosa que yo estoy seguro que la tecnología no podrá suplantar es los procesos de humanización en la transmisión de noticias, el contacto con el ser humano, el poder contar historias, el poder sensibilizarnos y a través de la sensibilización propia nosotros también poder sensibilizar. Yo creo que esa avalancha tecnológica nos obliga a ser más humanos, a estar más en contacto con el ser humano, que es la fuente principal de toda noticia, y yo creo que con un periodismo más humano, lleno de historias, que le permita a las audiencias dimensionar la realidad, podemos utilizar la tecnología pues como un recurso en beneficio del periodismo y no como una distorsión del periodismo mismo. Claro, la tecnología nos plantea retos que el periodismo siempre nos los ha planteado, como la verificación de información, que ahora tiene que ser más exhaustiva ante la modificación de imágenes, de textos, incluso de videos. Entonces yo creo que ahora los procesos de verificación tienen que ser, tenemos que comprometernos más con ellos para llevar a las audiencias una información verificada en primera instancia, más pura, no contaminada y aséptica, una información que pueda nutrir y no que pueda deformar los criterios dentro de las audiencias o las personas que ven lo que nosotros transmitimos o leemos. Usted acaba de mencionar una palabra que yo la voy a puntualizar: realidad. Estamos ante la realidad de la situación que vive el periodismo en el campo nacional, los riesgos, las amenazas, coartar la libertad de expresión. ¿Son parte de los fundamentos que usted le inculca a los nuevos profesionales del periodismo? Es una profesión que implica riesgos, como casi todas las actividades en un país, en un estado que no es garantista. Sí. Los profesionales del derecho tienen enormes riesgos, los médicos también, los profesores también, los policías también y los periodistas también. Claro, ahí no podemos soslayar o pasar desapercibida la cifra de periodistas, comunicadores o administradores de medios que han perdido la vida, y ya más o menos, según los recuentos oficiales, 102, 103. Una víctima que fuese es alarmante, pero desde el año 2003 hasta la fecha tenemos prácticamente más de 100 personas vinculadas a la comunicación que han sido silenciados. Y lo digo y lo afirmo con cierta certeza porque el Estado no ha dicho lo contrario debido a los procesos de impunidad que rigen este tipo de casos. Y lo que me preocupa
y lo que nos debe ocupar también es que hay personas que pues ya no pueden transmitir una información porque están muertas, en ese sentido, porque perdieron su vida, pero esas personas, pero esa situación y esa realidad hace que muchos periodistas, estando vivos aún, respirando aún, caminando aún, puedan tener en alguna forma muerta también su conciencia periodística porque sienten temor, lo cual es una manifestación absolutamente humana, y eso ha cambiado algunos códigos y nos ha obligado a ser más prudentes, cautelosos al momento de asumir procesos periodísticos. Yo sé que algunas veces la sociedad nos indica, pero es que los periodistas de Honduras no están investigando, muchos lo están haciendo, lo que pasa que sus publicaciones, sus investigaciones no aparecen en los medios hondureños y hemos tenido que sacrificar el crédito, pero le hemos tenido que dar valor también al material aportado, que algunos se publican en diarios internacionales, pero muchas veces son esfuerzos de periodistas locales, valientes desde todo punto de vista. Y fíjese que la siguiente pregunta, usted como que me acaba de sacar de contexto la pregunta que le iba a hacer, porque era basado en el periodismo de investigación, si se ha perdido el periodismo de opinión. Vemos bastante periodismo de opinión, abren llamadas al aire, la gente opina. Esta es parte de dar oportunidades también al pueblo que se exprese, porque el periodismo es el puente de la información. Pero, se ha perdido eso del periodismo de investigación que usted decía. Tal vez se cierran las puertas, sería la respuesta, porque no lo permiten, o los gobiernos, que es el principal autor, prácticamente está coartando ese periodismo de investigación a los diferentes, no el periodismo, digamos, en todo caso al medio de comunicación en el cual labora, específicamente con los periodistas que trabajan en algún medio de comunicación. Ahora bien, licenciado Gabarrete, estos nuevos jóvenes, ¿cuántas promociones ha graduado usted hasta el momento en lo que va como catedrático? Bueno, yo creo que al menos he estado presente en la vida de unas 24 o 25 promociones de comunicadores y periodistas. ¿Muchos de ellos están en los medios de comunicación? Sí, una gran parte. Un porcentaje más o menos. Y algunos, yo considero, bueno, la comunicación ahora tiene diferentes avenidas y diferentes caminos, afortunadamente. También hay algunos que están en la fase de producción, algunos en la producción cinematográfica, audiovisual, algunos en la parte publicitaria, una muy buena parte de ellos desarrollando una de las 12 nuevas concepciones del periodismo: comunicación ambiental, comunicación para el desarrollo, comunicación política, comunicación religiosa, otros en relaciones públicas como estrategas, que son oportunidades que la sociedad, que la empresa privada y la empresa pública le ofrece a los periodistas. Yo considero que de 10 graduados, 4 o 5 posiblemente estén en el periodismo social que nosotros conocemos, y otros han buscado o han tenido oportunidades en otros campos de la comunicación. ¿Cree usted, esta pregunta es clave, cree usted que el periodista o el periodismo no ha sido valorado o no es valorado? Digo yo, por los sueldos, por tantos asesinatos del periodismo, bueno, entre paréntesis, un montón de aristas que podrían afectar la carrera del periodismo, y algunos dicen, no, me gusta esa carrera, pero es mal pagada, es mal vista, no vende menos. Entonces, ¿cómo lo analiza usted, licenciado Gabarrete? Se tiene que valorar más. Y yo creo que desde 3 fuentes, desde nosotros mismos. Sí. Cuidar nuestro metro cuadrado. Sí. Es claro, tenemos una organización periodística, un colegio de periodistas, pero si dentro de una hora nos reunimos en una asamblea y decimos que mañana el periodismo va a ser mejor, no lo vamos a lograr. El periodismo será mejor en la medida en que nosotros individualmente seamos mejores. Desde ese punto de vista tenemos que valorar nosotros nuestra profesión y valorarnos nosotros mismos, darnos todos los días ese baño de dignidad. Lo tiene que valorar también la sociedad. Y la sociedad muchas veces no valora el buen periodismo. Muchas veces la sociedad exige un buen periodismo, pero está dispuesta a consumir
cualquier tipo de periodismo. Y eso me parece que es una actitud un tanto, no diría hipócrita, pero sí incoherente en ese sentido. Si nosotros queremos un buen producto, debemos exigir un buen producto y debemos consumir aquello que verdaderamente sea bueno desde el punto de vista del impacto social. Si consumimos cualquier producto, nos van a dar cualquier producto siempre. Y por otra parte, creo que los propietarios de los medios de comunicación también tienen mucha responsabilidad en ese acompañamiento, en escoger los mejores y en promover valores desde el seno de las organizaciones periodísticas. Bueno, no digo que no lo hacen, definitivamente se hace, pero no podemos indicar que es un concepto generalizado. Sí. Pero entre el producto estamos en la oferta y la demanda también. Significa que el pueblo va a consumir lo que según él pues está comprando porque eso es lo que le gusta. Entonces significa que en realidad en las aulas de clase no se están haciendo o no se están formando más los periodistas o comunicadores de las ciencias de la comunicación. Al contrario, están saliendo buenos porque los catedráticos están haciendo todo lo humanamente posible para que estos profesionales de la comunicación pues den un ejemplo digno, que si han pasado por las aulas de clase, por lo menos han pasado y han estudiado. No les ha servido de vano la carrera. Licenciado Gabarrete, me dice producción que me tengo que ir, estoy con esta cámara a la primera pausa comercial. Yo le agradezco enormemente, el tiempo es limitado, tenemos otros espacios, vamos a compartir también con el licenciado, el máster Santos Martínez Galvez, un viejo conocido también en el área de la comunicación, para poder ver las experiencias también. Vamos a hacerle otro tipo de preguntas, su vida, su oficio, amenazas. Entonces, porque el licenciado Salto ha sido, creo que un poco más, ha andado más en la calle que usted, ¿va? Un gran formador de diferentes generaciones. A mí me gusta más el lenguaje civilista, pero él pertenece a la primera promoción de los egresados de periodismo de la UNABS. Yo pertenezco a la segunda. Un destacado reportero y un gran exponente del periodismo sanpedrano. Bueno, ya ve, definitivamente. Nos vamos, primera pausa. Gracias, lo despido. Gracias a usted, muy amable por el espacio. Sí, René Orlando Gabarrete Moreno, así va. Gran profesional de las ciencias de la comunicación, catedrático y sobre todo formadores de estos jóvenes promesas del país. Ya regresamos. Gracias por continuar viendo siempre nuestra agenda informativa en el Foro de Noticias, en este especial que lo hacemos una vez al año y tenemos que darle espacio a este tema, puntualizar, ver todos los aristas, los puntos y ver en qué se puede mejorar específicamente cuanto a el rubro de los medios de comunicación, los periodistas, los licenciados en ciencia de las ciencias de las comunicaciones, que arriesgan sus vidas, libertad de expresión, esto para que tengan un contexto de los temas que hemos ido desarrollando. Y antes de irnos a la pausa, dialogamos con el licenciado René Orlando Gabarrete Moreno, catedrático universitario, y hoy vamos a hacerle un par de preguntas referente al tema abordado con el máster Santos Galvez, José Santos, vamos a decirle todo el nombre, José Santos Galvez Martínez, un hombre combatiente en los medios de comunicación, muchos ya los conocen, específicamente, ¿para qué hacer énfasis en la hoja de vida del licenciado Galvez Martínez? Porque si no nos vamos a estar todo el día aquí diciendo, mire, trabajó en tal, fue máster en tal. Entonces, no, lo importante es escuchar lo que va a decir, porque muchos ya los conocen específicamente en este medio del mundo de las comunicaciones. Licenciado Martínez, buenos días, ¿cómo me le va? Lo vemos siempre fortalecido. Sí, gracias Arlington por la invitación. Estamos acá pues para poder hablar de estos temas que son siempre interesantes, que la gente yo creo que necesita conocer un poco más también de quiénes son nuestros periodistas.
Santo, vamos a hablar específicamente de la persona de Santos Gálvez, no del periodista, sino de la persona. ¿Por qué la pasión por el periodismo? ¿Por qué decidió ser, primero, el primer paso a ser periodista? Fíjese que todo surge desde un poco desde el colegio, porque cuando estaba ya en el último año en el Instituto Triunfo de la Cruz, tuve la oportunidad de ser el presidente del Consejo Central de Estudiantes, y como presidente del consejo tenía tenía un programa de radio para los estudiantes, dirigido para los estudiantes. De ahí salió pues la intención de estudiar periodismo, y por eso precisamente cuando se abrió la oportunidad de estudiar periodismo, se abrió la carrera de periodismo en el Centro Universitario Regional del Norte, pues entonces decidí estudiarlo y luego pues ejercerlo a través de diferentes medios de comunicación en el país, particularmente acá desde la zona norte del país, que es donde pues he estado en varias como corresponsal, tanto en Radio América, Radio Cadena Voces, también en el diario La Tribuna y en otros medios de comunicación. Ahora vamos a hablar del Santos Gálvez catedrático. Después de que ya pasa a esta vida en el mundo de los micrófonos, de la radio, de los cassettes, de la grabadora, ya me imagino todo lo que tuvo que pasar el licenciado Santos Gálvez, que muchos de las nuevas generaciones no han pasado por esto, no han sufrido. ¿Cómo fue ese paso del periodismo, del periodista al catedrático? Fíjese que, bueno, ya la idea de la parte docente, lógicamente era algo que también pues estaba dentro de las posibles oportunidades. Y yo empecé en un colegio cuando todavía también estaba estudiando, y esa experiencia pues me gustó. Luego, ya siendo periodista, se presentó, opté para dar clases en la Universidad de San Pedro Sula, y entonces en ese momento pues opté a la oportunidad y se abrió la oportunidad en la Universidad de San Pedro Sula, y empecé a dar clases cuando todavía eran semestres. Así que yo creo que la profesión tanto periodística como la profesión del docente tienen mucho en común, y es que en ambos casos uno tiene la oportunidad de compartir con los demás, en este caso compartir con los jóvenes esa experiencia. Yo les digo que no tiene mayor sentido que uno pueda estudiar tanto y al final no compartir con los estudiantes esas experiencias y esos conocimientos. Son bien fundamentales, que pueda usted tratar de contribuir con un granito de arena en la formación de estos nuevos profesionales. Así que por eso me he mantenido ahí en el campo del periodismo y la docencia, alternando. Desde 1999 empecé precisamente en el campo docente, y luego pues he estado alternando en diferentes campos, y ahora también un poco en la parte administrativa docente. Me interesa saber algo sobre Santos Gálvez, tanto tiempo en la profesión. ¿Ha tenido algunas anécdotas, algunas que no quisiera recordarlas, pero que es bueno que las nuevas generaciones las conozcan? Amenazas, atentados a su vida. ¿Qué experiencias ha pasado Santos Gálvez? Fíjese que sí, desde luego muchas experiencias que se han vivido durante estos más de 30 años que llevo ejerciendo, y algunas, se los comento precisamente a los estudiantes, algunas veces no nos damos cuenta de los enemigos gratuitos que nos encontramos en esta profesión periodística. Y en una ocasión llegué a un restaurante, estaba un empresario, recuerdo que estaba molesto por algunas notas que yo había transmitido para Radio América, y me extrañó pues que no me quisiera saludar, y después de conversar un poco me dijo en realidad cuál era el malestar. Yo ni siquiera me daba cuenta. Desde luego tuve que aclarar que no había nada personal contra él, sino en la difusión nada más de noticias, porque sí, pues se trataba de personas vinculadas a instituciones bancarias. Ajá. Y entonces se había dado una situación con una institución bancaria que había cerrado, y entonces aparentemente algunos calificativos que se habían dado pues no le gustaban. Entonces acá lo que rescatamos es el hecho de que muchas veces tenemos esa gente, algunas personas molestas
por nuestro trabajo periodístico y muchas veces no nos damos ni cuenta. En mi caso, le voy a comentar que no ha sido mucho los problemas que he tenido porque creo que he sido siempre responsable en el manejo de la información, pero aún así hay gente que se molesta sencillamente porque usted da a conocer una noticia. Por ese simple hecho, y ese fue el caso precisamente que tuve con este empresario de la zona norte, que desafortunadamente pues estaba molesto por toda esta situación, aun cuando mi trabajo periodístico era nada más informar y por tanto no había ninguna razón para estarlo. Santos Gálvez ha sido acorralado a los tribunales de justicia por calumnia, difamación. Fíjense que me tocó vivir una experiencia, no, en realidad no, pero hay una persona que por una publicación que hice dijo que yo estaba siendo investigado por el Ministerio Público. Tuve que ir al Ministerio Público a pedir que me dieran una constancia donde efectivamente dijera si yo estaba siendo investigado por algún tipo de delito. Y efectivamente, yo recuerdo que el entonces director noroccidental de la Fiscalía del Ministerio Público extendió una constancia donde categóricamente dijo que yo no tenía ninguna investigación. Fíjese que esta persona sí tenía una investigación precisamente. ¿Era periodista él? No, era miembro de una de las organizaciones ya le entiendo. Que muchas veces hasta se sirven del periodista, le voy a comentar. Y después, de repente ya cuando uno en su trabajo objetivo periodístico viene y saca denuncias, entonces ya no es amigo. Y ese fue el caso precisamente de esta persona, que porque publicamos esa nota, que era totalmente real, el Ministerio Público sí lo estaba investigando a él, y dijo pues después que me iba a demandar y que a mí me estaba investigando el Ministerio Público, algo que era totalmente falso. Al final no tengo ninguna denuncia. Sí, le digo yo porque la mayoría, ¿será porque Santos Gálvez es un poco pasivo o será porque Santos Gálvez es de los que antes de tirar una noticia siempre maneja la información, la analiza, es un estudioso de los métodos científicos de la información? Entonces, pero es que el problema es que aunque se diga la verdad, siempre hay muchos profesionales del periodismo que son juzgados en los tribunales, licenciado Gálvez, y esto ha permitido coartar la libertad de expresión. Sí, definitivamente. Fíjese que en mi caso creo que sí he sido bastante cuidadoso. Yo soy bien partidario de la parte del equilibrio en la noticia y eso nos libera un tanto pues problemas. Pero como le decía, igual siempre hay gente que sencillamente porque usted dé a conocer una noticia ya es enemigo de él o de ella. Entonces, o porque cuestiona algunas situaciones de algún funcionario, pues ya lo toman como manera personal y en eso sí he también tenido mucho cuidado en no trascender al plano personal. Si hay cuestionamientos que sean al funcionario y ya no al plano personal, como también sí lo hemos visto con algunos colegas que incluso se refieren a algunas situaciones de carácter personal y eso no debe pasar, pero lógicamente sí hemos sido muy cuidadosos en todo eso y nos ha, creo que, ayudado y evitado que probablemente tengamos mayores inconvenientes en la profesión periodística. Haciendo un balance del periodismo de Santos Gálvez, podríamos decir que Santos Gálvez es un periodismo investigativo, de opinión, o cómo se analiza Santos Gálvez en el periodismo. He ejercido básicamente un periodismo puro, diría, basado en esos principios periodísticos, pero también he hecho periodismo de investigación. Yo recuerdo que estando en un medio de comunicación me tocó hacer todo un trabajo que lamentablemente, en el que anduve trabajando mucho tiempo, por cierto, aproximadamente unos 6 meses, con fotógrafo y con motorista y todo, ¿verdad? Desplazándome a diferentes lugares, un trabajo encomendado por el director del medio de comunicación. Y al final, recuerdo que nunca salió tampoco la noticia, le cuento. Al final, desafortunadamente, bueno, al final yo estaba desde luego siempre recibiendo mi salario, al final no hay ningún problema con esto, pero lamentablemente todo lo que reflejaba este reportaje de investigación trabajado con suficiente tiempo, con toda la rigurosidad que requiere el trabajo de investigación, pues fíjense que desafortunadamente no salió.
pero lo recuerdo muy bien, ¿verdad? Porque fueron aproximadamente unos 6 meses trabajando en todo este proyecto de investigación. Licenciado Galvez, usted como ha estado tanto tiempo en las aulas de clase impartiendo, siendo el analizador, el entrenador, vamos a decirle, de todos estos jugadores que salen a jugar, porque esta es una cancha, el periodismo es una cancha donde salen, muchos son presentadores, otros, lo que le decía el licenciado Navarrete, otros están detrás en redacción, o sea, es que hay diferentes ramas en el periodismo. Si comparamos el periodismo de antes con el periodismo actual, ¿qué ha cambiado? Hay varias situaciones que han cambiado. La forma de reportear, por ejemplo, nosotros sabe que salíamos muy temprano a buscar la noticia. Teníamos las fuentes asignadas y estábamos precisamente trabajando, buscando la noticia. Hoy normalmente lo que ocurre es que las fuentes de información llegan a un determinado lugar, ¿verdad? Sí. Donde están todos los periodistas. Y los periodistas, desde luego, están pues compartiendo las noticias a través de WhatsApp o a través de cualquier otro medio. Entonces, ya la cobertura propiamente en el lugar, que es bien importante, porque al final se trata de que usted constate con, ¿verdad?, en los propios lugares donde tiene asignadas las fuentes, todas las situaciones que ahí se dan. Eso nos ha obligado un poco al periodismo ahora un poco más de relaciones públicas, porque dependen entonces de los boletines y de las grabaciones que mandan los compañeros de relaciones públicas, que hacen su trabajo desde luego, pero que nuestro trabajo no es ser los voceros y trasladar nada más esa información. Tendríamos que averiguar efectivamente y no solamente hacer un refrito probablemente de esa nota que mandan los relacionistas públicos. Entonces, toda esa situación ha cambiado y lógicamente ya pues no tenemos, digamos, un periodismo tan combativo como el que teníamos antes. ¿Por qué no el periodismo no ha sido combatido? ¿Será porque, bueno, el periodismo creo que es un talento, es un don que trae ya el ser humano por natura, por un ADN que ya lo trae el joven? Y podríamos decir, licenciado Galvez, de que en las aulas de clases se están enseñando siempre las reglas básicas o los manuales del periodismo. No ha cambiado nada. No es como digan, no, es que también los catedráticos han cambiado los métodos tecnológicos ahora. Entonces también el periodismo se vuelve, hace lo que el catedrático le inculca. Ustedes están siempre con la misma ideología estudiantil catedrática de los manuales del periodismo. Sí, la enseñanza del periodismo sigue siendo la misma. Lo que vemos un poquito es que los estudiantes ahora ya muchas veces no toman en cuenta muchos de estos principios que desde luego nosotros desde la universidad inculcamos. Ahora quieren hacer las cosas pues a su manera, a su medida, y toman como referentes desafortunadamente muchos medios de comunicación que no son la mejor referencia. Sí. Entonces estamos invadidos ahora, de alguna manera, por medios de comunicación que están haciendo un poco lo contrario de lo que es realmente periodismo. El periodismo solamente puede ser la veracidad de los hechos. No puede usted venir a decir, bueno, aquí hay que relajarnos, aquí hay que entretenernos. No, hay una función dentro de los medios de comunicación que es el entretenimiento, pero eso está para quienes hacen ese tipo de programas. Nosotros los periodistas estamos para informar, que es la otra función de los medios, para orientar a la opinión pública. Entonces ahora hay una confusión en esto de los géneros que normalmente tampoco se está respetando y hay una invasión del género informativo al grado que ya ahora el mayor contenido muchas veces es opinativo y ese es otro género. Entonces tenemos que volver al periodismo, a los principios periodísticos, que es el informar y establecer claramente cuándo estamos opinando. La gente debe saber que cuándo le estoy informando y cuándo estoy opinando, porque como periodista también tengo derecho a opinión. Pero esos principios sí se han ido perdiendo desafortunadamente y no es
porque no se enseñen en las aulas universitarias, porque yo precisamente soy uno de los que insisto mucho en esto, en que los principios del periodismo deben respetarse. ¿No le parece que el libre mercado, digo yo, porque si usted es dueño de un medio de comunicación, solo para hacerle un contexto, una idea, si usted es dueño de medio de comunicación, vamos a plantar el tema así, y usted dice, yo tengo medio de comunicación porque es mercantil, tengo que vender. Entonces, es como que usted tenga un puesto en el mercado. Está entre el libre mercado, la oferta y la demanda. Entonces usted tiene que elegir qué es lo que le gusta, qué es lo que más le gusta. ¿Le parece que el mercado hondureño o la población que absorbe los ratings de los medios de comunicación significa que estamos llegando a una población que no es culta? Entonces el medio tiene que volverse mercantilista, tiene que vender. Fíjese que hay una excepción en cuanto a esto de los medios son empresas informativas, efectivamente, en eso usted tiene razón, pero hay algunas características de las empresas informativas que la hacen diferente a otros. En este caso, por ejemplo, la materia prima es diferente a una maquila, a la materia prima que nosotros tenemos Sí, en los de medios de acuerdo. comunicación. Entonces, hay características que tienen que ver con la función social que, por ejemplo, tenemos nosotros los medios. Hay otras características que también no podemos, si bien son empresas informativas, no podemos verlo a la luz de las empresas normales. Los medios de comunicación son diferentes y deben ser diferentes porque deben de informar, por ejemplo, sin quedarse con alguna información, no deberían de manipular, ¿verdad? Yo entiendo que efectivamente las empresas quieren lograr un ranking, ¿no? Quieren mantenerse ahí también si ya lo tienen. En los números, manejar los números de rating. Eso es normal, sí, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hacemos con periodismo serio y periodismo responsable? Y ahí es donde viene lo otro que usted mencionaba y que también tiene razón. La cuestión es que de repente, ¿qué es lo que quiere la población hondureña? Exacto. Entonces, si la población hondureña escucha o está consumiendo y le gusta ese tipo de contenidos chabacanes y vulgares que ven en algunos medios de comunicación, entonces, pues muchos dicen, pues eso es lo que hay que darle, pues al final, eso es lo que quieren, eso le damos. Bueno. Pero pudiese entonces también tener otras opciones. Lo importante es que aquí tengamos otras opciones. Pero ya cuando usted no tiene otra posibilidad y todos los medios andan estandarizados en eso mismo, ahí sí es de preocuparse. Sí, porque fíjese que a veces depende, es lo que yo le decía, la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente le compra este producto, tiene que venderlo. Sí. Entonces usted llega con un formato y llega el periodista, tal vez llega con una ética profesional periodística bien definida, pero le dice, mire, estas son las reglas, usted va a hacer esto. Entonces, es bien difícil. Pero bueno, vamos a pasar a esta hoja a un lado, vamos a, siempre con el tema del periodista, pero ahora vamos a seguir preguntando al licenciado Santos Galvez Martínez. Ahora, los jóvenes que están saliendo de las aulas catedráticas, aulas universitarias, me parece que la mayoría de estos jóvenes, la vieja guardia, como en todos los procesos, siempre va de salida. Muchos catedráticos han sido de salida, que han estado en los medios de comunicaciones, ya están de salida, incluso jubilados. Entonces estos nuevos jóvenes están ahora en los diferentes medios de comunicación. Pero pareciera que estos jóvenes se están vinculando más. Tengo yo esta perspectiva, no sé si me estaré equivocando, licenciado Sal, usted lo ve de otra forma, que están más enfocados a lo digital, a las redes sociales. ¿Estamos llegando a esto? O sea, ¿puedo percibir que las redes sociales nos están gobernando? Sí, eso es, y ya desde hace algunos años, ¿verdad? Que definitivamente ahora tenemos como fuente de información las redes sociales y los periodistas también las tenemos como fuente de información. Sí. Desde luego estos nuevos jóvenes que se están formando en las universidades, lo que tienen como fuente no es tanto los medios tradicionales, son las redes. Así es. Entonces, esto de todas maneras no lo veo yo tanto como un problema porque al final, pues el profesional de la comunicación es el especialista también en todos estos temas. Yo les digo a mis compañeros
estudiantes, porque yo también soy estudiante, estoy estudiando el doctorado en educación, les digo que por qué ellos no ocupan esos espacios que actualmente tienen los influencers. Si ellos son los que estudian comunicaciones, si ellos son los que manejan toda esta situación de los medios, ellos serían las personas indicadas para estar manejando toda esta situación de los influencers en los medios sociales del país. Entonces, yo creo que más bien ellos tienen que empujar un poco más hacia eso, porque si bien la están utilizando como una fuente de información, pero creo que no están aprovechando del todo los medios sociales, las redes sociales, como herramientas para también dar a conocer sus contenidos. Volvemos a los de antes, licenciado Salto. Sí. ¿Sabe por qué? Porque usted decía, estamos consumiendo, el pueblo hondureño está consumiendo algo que no es de calidad, que no es producto 5, no es producto de alto nivel, clase, digamos. Entonces, a veces digo yo que los profesionales que salen de las ciencias de la comunicación crean una red social, ya sean Facebook, Twitter, Instagram, y no tienen muchos seguidores porque no hacen cosas que le gusta a la gente, digamos, en todo caso. Entonces, ahí se está entrando, entonces digo yo que entra un mercado, como quien dice, estamos entrando a un lugar donde no nos va a generar monetario, dinero, digamos, en todo caso. Pero es que es lo mismo que mencionábamos, Sí. Arlington. La situación es que la gente prefiere ese contenido basura. Así es. Y normalmente los profesionales que vienen saliendo de medio pues ya tienen otra mentalidad y tratan de hacer algo mucho más constructivo. Quiero decirle que esto tampoco es nuevo. Aquí los programas culturales, por ejemplo, nunca han dado resultado y han fracasado. La mayoría de ellos han empezado y han tenido corta duración porque la gente desafortunadamente no le gusta este tipo de contenido y prefiere esos contenidos de los programas charlatanes, vulgares, pero tenemos entonces que trabajar un poco más en la formación de nuestra población para poder tener lógicamente una ciudadanía también más culta. Esa es parte de las tareas que lógicamente también nosotros tenemos y que el sistema educativo también tiene que trabajar de manera continua. ¿Sigue directivo usted del Colegio de Periodistas? Estoy en el Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas. O sea, significa que tiene que evaluar la ética y el profesionalismo de los profesionales del gremio. ¿Qué se está haciendo en el Colegio de Periodismo? Porque vemos muchas quejas que algunos dicen, no, que el colegio no hace nada, que no hay capacitaciones incluso para los periodistas. ¿Me corrobora esta información usted o nos puede desvirtuar esto? ¿Cuál ha sido la función del? Fíjese que lo de la capacitación sí se hace. Sí. Probablemente en este momento no se han hecho recientemente algunas, pero le voy a comentar una experiencia cuando fui presidente del capítulo noroccidental del Colegio de Periodistas de Honduras. Hicimos todo un plan de capacitaciones, recuerdo, y con el apoyo incluso de algunas empresas de la zona norte del país para poder promover buenos capacitadores. Fíjese que este plan todo quedó en plan porque la primera capacitación, que era precisamente sobre periodismo económico, y teníamos ahí a un ex viceministro de Economía, teníamos a personas muy bien capacitadas y formadas. Fíjese que llegaron al Hotel Sula unas 5 o 10 personas y teníamos todo un salón que habíamos conseguido. Al final no lo pudimos dar. Entonces el problema muchas veces no es que no haya la capacitación. La cuestión es que no participan. Muchos de los colegas que actualmente están en los medios creen que ya lo saben todo también. Y usted sabe que se creen que pues ya, ¿qué les van a enseñar? Yo recuerdo que una vez un colega en una de las... Y no sabe ni usar ni computadora, sí, ni los métodos de WhatsApp, ni la tecnología artificial y todo esto. Definitivamente. Y es necesario, lógicamente, todo ese proceso de formación, pero lamentablemente no todos están dispuestos o anuentes o abiertos a poder recibirlo. Creo que sí hay que trabajar más desde el Colegio de Periodistas, desde las universidades. Algunos de los colegas, por ejemplo, de Tela, yo estuve trabajando en la capacitación de algunos.
Estábamos pendientes con otro programa de capacitación para periodistas de otras ciudades de la zona noroccidental. Y, por ejemplo, el licenciado René Gabarrete es uno de los que estaba anuente a poder ir y dar su tiempo, mire, de manera gratuita, porque no se trataba de que también le pagaran, pero las posibilidades han estado ahí. Ahora también en redes, ahora en la internet, pues usted encuentra tutoriales, usted encuentra todo tipo de información, pero muchas veces pues no están interesados, entonces no se aprovecha toda esta capacidad. Bueno, licenciado, ya para ir culminando, porque el tiempo nos ha quedado corto, mira qué bonito dialogar las experiencias, la vida, los golpes, los desafíos, los aciertos, ¿va? Y cada día se aprende algo nuevo, y creo que el licenciado Santos Gálvez ha sido un digno ejemplo y promesa de los que hoy son grandes profesionales del periodismo en los diferentes medios de comunicación. El premio Álvaro Contreras mañana va a ser, va en Tegucigalpa. Mañana sí. Lo van a hacer, porque es el domingo, el 25. Hoy, sí es cierto, hoy. Sí, es cierto. Es que estamos fuera de con el tiempo, porque es que como este es un programa pregrabado, entonces sí. Estamos analizando los días. El premio Álvaro Contreras. Mañana es día del periodista. Sí, es cierto. Mañana 20. Bueno, felicidades a todos los colegas. Espérame, licenciado Santos. Sí, acuérdate que estamos pregrabando el programa hoy, digamos, en todo caso. Licenciado, sabe, hay algo que me alegra mucho, que antes no se tomaba en cuenta, es que ya varios años están galardonando periodistas de la zona norte. Esto sí. es fundamental, ¿va? Sí, fíjese, y vale la pena reconocer, el periodismo en la zona norte ha sido siempre más combativo y nos estaban marginando. Yo recuerdo hasta hace algunos años, San Pedro Sula no lo tomaban en cuenta para nada dentro del colegio de periodistas. Y a raíz de las protestas que también en su momento hice como presidente del capítulo, se empezó a entregar ya reconocimientos a los periodistas de la zona norte. Recuerdo que en una primera instancia fue Nelson Fernández, que luego pues ha habido otros, ¿verdad? En este caso se trata de Jesús Vélez Vanegas, que pues ayer recibió el premio, ¿no? El reconocimiento, el máximo galardón del periodismo en Honduras, que es el Álvaro Contreras, en honor a ese gran periodista, ¿no? Un fuerte abrazo para Vélez Vanegas. Nosotros le llamamos, lo quisimos tener, pero como le digo, por los tiempos no pudimos coordinar o concordar ahí para poder dialogar con él. Santo, nos interesa saber, cuando el Congreso o la Presidencia hace las nominaciones de los periodistas, ¿le consultan al colegio? Porque algunos no están agremiados al colegio de periodistas. Normalmente no lo hacen, o si usted sabe que los criterios que utilizan normalmente son de carácter político, bueno, un poco más de, dependiendo de quién esté en el gobierno, ¿verdad? Entonces de repente le dan a los que son más afines. Allegados a las instituciones políticas, entonces, y que no son titulados también, y que muchas veces no son titulados, entonces, pero al final el verdadero premio del periodista, por lo menos en Honduras, es el del Álvaro Contreras. Ese sí, porque no se da con ningún tipo de influencia, ni de carácter político, ni de ninguna otra naturaleza. Bueno, Santos Gálvez, ya lo estoy tuteando yo, tengo que rendirle honor y respeto al licenciado Santos Gálvez, primero por la edad y segundo porque ya 10 anda en esto y nosotros venimos iniciando en estos menesteres. Ya 10 anda también. Mire, nos hemos sentido cómodos, qué bonito es hablar con Santos, va. Y con el licenciado Gabarrete. Fíjate que Gabarrete era primera vez que lo entrevistaba, a Santos es primera vez que lo entrevisto, pero nos hemos encontrado en la calle, en el oficio. A veces en el periodismo incluso uno tiene unos encontronazos o ciertas discordancias con algunos colegas porque no concuerda con las opiniones, y usted lo decía, a veces se vuelven relacionadores públicos de las instituciones, entonces, y tal vez uno está combatiendo, porque el periodismo tiene que ser neutro, uno tiene que ser un juez, estar al lado siempre peleándose constantemente con las cosas negativas o las cosas adversas, que siempre estar a favor del pueblo en todo caso. Licenciado Gálvez,
Creo que le he preguntado todo, no se me ha olvidado nada. Si se me ha olvidado alguna pregunta. ¿Ah? ¡Ah! Mira que me recordó el amigo Coqui. Es verdad, fíjate que yo lo tenía en agenda. Eso no traigo, lo tenía en agenda aquí en la memoria, pero sí. No traigo nada anotado. Si usted se fija ahí en la rotulación dice licenciado Santos Galvez, catedrático y escritor. La mayoría de los periodistas siempre les da ese deseo, ese plus de escribir un libro. El primer libro, ¿usted hizo el lanzamiento o es el segundo libro? Son dos ya. El primero se hizo en el Colegio de Periodistas y es un manual sobre el manejo de redes sociales, manejo responsable de redes sociales. Y el otro que es el tema de libertad de expresión en Honduras, una utopía. Serían 2 libros. Estos libros están a la venta en las diferentes librerías. ¿Quién se lo editó? Fíjese que es un problema en Honduras realmente escribir. Fíjese que no hay ningún tipo de apoyo ni de las mismas editoras, ni de las mismas librerías. Yo lo tenía por ahí en una de las distribuidoras, pero pues después de que me vendieron, es un negocio también. No, definitivamente se hace por amor al arte un poco, pero porque no hay apoyo para que le puedan imprimir su libro, y después las librerías es otro problema porque le aceptan por ahí que usted vaya a dejar algunos. Después yo recuerdo que los últimos no me los han pagado. Entonces al final no he vuelto a llevar a esta librería, pero es un problema realmente serio que yo creo que debería de promoverse mucho más, la posibilidad de que la gente vaya escribiendo. Bueno, y no solamente libros de poesía, sino libros de análisis, libros, textos escolares también. En las universidades se requieren de muchos de estos textos. Fíjese que a mí me agrada que, por ejemplo, el libro de Libertad de Expresión en Honduras, una utopía, es tomado como texto precisamente en uno de las clases en la Universidad Autónoma del Valle de Sula. Entonces, es un aporte que se hace precisamente sobre esto. ¿Y cuántos ejemplares hizo de eso? Recuerdo que eran 1000, creo, 1000 y 1000. ¿Verdad? No se pueden tampoco tirar, hacer un gran tiraje, precisamente porque depende de los recursos propios. ¿Y por qué no lo hubiera estatizado estos libros ahí en las universidades, que fuera ya como un método? Mire, usted va a comprar el libro de Santos Galvez porque este libro tiene que... No, fíjese que sí, hay que estatizar ese libro. No se puede imponer definitivamente. No, pero es parte de los métodos de enseñanza, la verdad que periodismo. Sí. Porque precisamente uno de los puntos que abordamos en el texto, en el libro, es precisamente el hecho de que hay mucho desconocimiento del tema de libertad de expresión y precisamente de los propios estudiantes y de los propios colegas que ejercen la profesión. Bueno, ya, nos vamos. Hoy sí nos vamos a tener que ir, licenciado Santos Galvez, porque si no nos van a cortar la transmisión. Les deseamos un feliz fin de semana, un fuerte abrazo a todos los periodistas en conmemoración del Día del Periodista Hondureño, una amable, bella y distinguida profesión. Y un breve mensaje para los colegas, licenciado Santos Galvez. Finalmente, solo desearles un feliz día, que pasen muy bien este Día del Periodista y que no olviden esa responsabilidad de informar con objetividad, con imparcialidad y con precisión. Bueno, y sí, nos vamos. Gracias por habernos acompañado en este foro de noticias, siempre para que usted se mantenga muy bien informado. Y el tema, usted que nos viene sintonizando, lastimosamente ya al final del ocaso del programa, fue el libertad de expresión, las nuevas tendencias de las tecnologías y los métodos de los nuevos profesionales de las ciencias de la comunicación. Pues sí, nos vamos. Estoy con esta cámara, ¿va? Dios los guarde, los bendiga. Hasta pronto.